En Génesis capítulo 2, vamos a ir y verso 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y a cuántos les suena este versículo? Fíjate, esto es en Génesis. Dios le dijo eso a Adán y Eva, que no comieran de ese árbol, porque si no iban a morir. Y todos sabemos cuál fue la decisión. ¿Cuál fue la decisión? La decisión mala. Comieron del árbol y ¿qué pasó? Pecaron. Y desde entonces, hermanos, venimos con la consecuencia de la decisión mala que tomó Adán y Eva. Así que, ¿qué decisión hoy tú tienes que tomar? Tienes que tomar, por ejemplo, una decisión grande, mudarte, cambiarte de trabajo, vender una casa. ¿Qué decisión tienes que tomar? O a veces son decisiones tan grandes como tener que hacerte una operación, si te la haces o no te la haces, tienes que confiar en otra persona, pues, si sale mal o no sale mal. Pero quiero decirte que cuando Dios está en el asunto, Dios te dirige, como dirigió a Pablo en esta historia que vamos a leer. Y es algo muy hermoso, la decisión equivocada. Fíjate, en Hechos capítulo 27, ahí podemos ver, no lo vamos a leer todo, pero desde el verso 1 al 12, Pablo, en compañía de algunos amigos y bajo el cuidado de un centurión que se llamaba Julio, Pablo estaba preso, fue enviado a Italia. Pero experimentaban un clima difícil, se fueron en un barco. Pablo advirtió que no zarparan. ¿Por qué? Porque tenían un clima difícil y que iban a tener pérdidas. Pablo lo sentía, Pablo lo sabía, pero el centurión confiaba más en el capitán del barco que en lo que Pablo le estaba diciendo. Y si tú sigues leyendo, no lo vamos a leer todo, pero del 13 en adelante parecía un buen clima, dice ahí. Y ellos se atuvieron y creyeron que era la mejor decisión. Ok, ¿qué pasa aquí? Pablo era preso, iba con el centurión y iba con otros presos, pero el que dirigía el barco era el capitán. El capitán fue el que decidió a dónde ir. Y como vieron que el clima estaba bien, dijeron vamos. Pero Pablo sabía que el clima iba a estar mal, que no era la voluntad de Dios que fuera. Estando en el barco hubo un viento huracanado. Los hizo estar a la deriva por muchos días, perdiendo la esperanza de salvarse. Pero mira, ¿qué pasa aquí? Entonces, vamos a leer Hechos 27, ahora sí me puedes acompañar. Hechos 27 al 22. Dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida. Ya estaban en el barco, ya el clima estaba malo, el viento huracanado y ya todos tenían miedo. Pero mira lo que pasó aquí, dice Pablo: pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Entonces mira qué lindo, porque primero Pablo tuvo que irse en el barco por decisión de alguien más. Él sabía que no era la voluntad de Dios, pero estando en el barco, Dios se le presentó a Pablo y le dio esta promesa que no iban a tener, que iban a tener pérdida del barco, pero que la vida de él y de sus amigos Dios se las iba a conceder. Era algo hermoso. Entonces, más adelante, si vas conmigo, en el 42, en el Hechos 27, 42, dice: entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando.
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, ¿por qué? ¿Por qué el centurión después quería salvar a Pablo? Porque vio que era un siervo de Dios y Dios le había hablado. Les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces aquí hay algo importante, porque en el verso 22, si fue lo que leímos, ahí es donde Pablo dice: no moriré hasta que complete la misión que Dios me ha encomendado. Porque a veces otros deciden por ti, pero Dios tiene misericordia y Dios tiene un plan en tu vida. Y Pablo se aferró de esa promesa y dijo: no moriré, sino que cumpliré la misión que se me ha encomendado. Y en el verso 42 y 43, que fue el último que leímos, por amor a los hijos de Dios, Dios los guarda de la vida. Dios guarda de la vida a los que le rodean. Y yo no sé si a ti te ha pasado, pero nosotros los hijos de Dios muchas veces pasamos por decisiones en la vida que a lo mejor alguien más la tomó tu esposo, tus padres, y tú tuviste que irte porque te obligaron, tenías que hacerlo. Pero en medio de toda esa situación, Dios tuvo misericordia de ti. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios y porque Dios te revela las cosas antes de que pasen, como se las reveló a Pablo. Y estoy tomando este tiempo porque yo sé que el pastor tiene un mensaje para ustedes, pero a veces empezamos como presos en la vida, que no tenemos decisión ni nadie nos toma en cuenta, porque no tenemos tal vez el poder de hablar, el poder de decir lo que nosotros pensamos. Pero si tú tienes a Dios, empiezas como un preso, empiezas como un esclavo, pero terminas como un líder, como alguien que Dios te puede usar. Y así pasó con Pablo. Empezó preso y terminó liderando el barco, y Dios tuvo misericordia no solamente de él, sino de todos aquellos que lo rodeaban. Sí, esta historia puede enfocarse de varias maneras, ¿no? Y qué lindo es el pasaje, porque vemos claramente que el Señor, a pesar de que no era Pablo el que estaba tomando las decisiones, ¿verdad? Pero había un propósito de Dios en la vida de él. Y asimismo también hay un propósito en la vida de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una de las cosas que despiertan la curiosidad en este texto, en esta historia, que es una historia, si le pones atención, es verdaderamente violenta, porque estamos hablando de un naufragio total, ¿no? Básicamente ahí se perdió todo, ¿verdad? Y Pablo, siendo un hombre de oración, ¿verdad? Sabía lo que iba a pasar, porque Dios se lo había revelado, no porque era un experto en navegar, sino porque Dios se lo había mostrado. Y así sucede, ¿no? Dios siempre nos va revelando, Dios nos va mostrando las cosas que van a pasar. Mas sin embargo, como decía mi esposa, no tenía la influencia necesaria sobre el capitán. A mí era básicamente un preso nada más, pero como Dios, ¿verdad?, fue revelándole, mostrándole, y esto es lo que tenemos que procurar, hermanos. O sea, estamos viviendo un tiempo en el que tenemos realmente que pedirle dirección al Señor, ¿verdad? Tenemos que entender que, bueno, la situación puede estar difícil, ¿verdad?, pero sabemos que como Dios tiene un propósito, y como lo decía el comentario ahí, no moriré, ¿verdad? Y lo dice de esta manera, diciendo Pablo: no temas, es necesario que compadezcas ante César. Fue lo que le dijo Dios: he aquí, Dios te ha concedido todos los que están o todos los que navegan contigo, ¿verdad? Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como os he dicho, ¿verdad? Y en el principio Pablo les había advertido anyway, pero obviamente pues no tenía mayor influencia. Hasta la final, pues básicamente pudo decirles: ya vieron que se los dije, ¿no? Mira dónde estamos, ¿verdad? Pero no se preocupen, ¿verdad? Y me gusta esta parte de que dice Pablo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, ¿verdad? O sea, tenemos que saber que somos de Dios, hermanos. Cuando nosotros sabemos que somos de Dios,
aunque no tengamos control de las situaciones, de todas maneras Dios nos va a llevar al puerto seguro, como se dice, ¿no? Y a pesar de toda la pérdida que hubo, fíjate cómo Dios le prometió, ¿verdad? Que no solamente él iba a ser bendecido. Cuando tú eres de Dios y tú ves que transcurren las cosas, aunque la cosa vaya muy mal, si tú eres de Dios, tú sabes que Dios no solamente te va a llevar a ti al final con seguridad y con bendición, sino que también los que están contigo, ¿verdad? La gente que está a tu alrededor va a ir contigo y va a ser bendecida. Y esto nos ha pasado a nosotros miles de veces en el ministerio. Quiero que sepas que te va a pasar a ti en tu negocio, lo que determines. Si es de Dios, no tienes ni siquiera que tener temor, ¿verdad? Porque aunque muchas cosas se salgan de tu control, que no estén a tu mano, ¿verdad? O no es, que las decisiones no sean totalmente tuyas, porque a veces dependemos de gente que tiene que tomar decisiones, ¿verdad? Inclusive a veces tenemos gente a nuestro alrededor que nosotros quisiéramos que tomen buenas decisiones, pero no las toman, ¿verdad? Y eso también muchas veces pues lo pone a uno a riesgo. Pero qué lindo es saber, ¿verdad? Que él decía, no moriré, sino que cumpliré el propósito que Dios tiene conmigo, ¿verdad? Y eso era lo más lindo. Eso era lo más lindo, y también algo impresionante era ver que en esa nave estuvieron 14 días. ¿Y sabes cuánto era? Eran 276 personas que iban, y eran demasiadas personas, y Dios le concedió a Pablo que se salvara él y todos los que iban ahí. Dice que en el último momento, ya cuando la nave iba a naufragar, dice que el centurión le salvó la vida a él y a todos sus amigos, a todos los presos que venían con él y a toda la gente, porque los soldados los querían matar. Y así pasa muchas veces en la vida de nosotros, hermanos. Si tú buscas de Dios, mira, todos los que están a tu alrededor van a ver tu testimonio y van a saber que tú sirves a un Dios vivo. Y Dios va a tener misericordia de ti, de tus hijos, de tu familia y de las personas que te ven, que tú tienes un buen testimonio. Así que quiero leerte algo aquí en Romanos capítulo 7 y verso 21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y hay muchas veces que nosotros queremos tomar buenas decisiones, pero como hay un mal adentro de nosotros, hay algo que siempre buscamos lo bonito. Como aquí, si tú ves, aquí dice la decisión equivocada atrás, ves dos caminos. Uno tiene colores, que se ve lindo, y el otro no tiene colores. Pero muchas veces el que no tiene colores, el que no se ve bonito, es el camino que Dios quiere que sigamos. Y no es porque a mí me gusta o porque lo veo bonito, sino porque sea la voluntad de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y aquí en el 7, 18 y 19 dice, en Romanos capítulo 7, verso 18 y 19. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Gloria a Dios. Entonces, siempre hacemos lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y a pesar de todo eso, siempre Dios tiene misericordia de nosotros. Él nos muestra el camino, y a veces como decimos nosotros, nos va mal, todo nos sale mal. Pero en medio de todo eso todavía Dios es tan misericordioso. Dios nos acompaña en medio de la tormenta. Dios es el que toca el corazón del más severo, como por ejemplo el centurión. Dios tocó el corazón del jefe, del que los estaba cuidando. ¿Por qué? Por el testimonio de Pablo lo tocó. Dios también revela a sus hijos el tiempo perfecto. Por ejemplo, si yo voy a tomar una decisión de mudarme, y yo tengo que orar primero para que Dios me revele el tiempo perfecto. ¿Será que es el tiempo ahora o el otro año o nunca?
Dios te lo revela por oración. Dios nos fortalece en medio de la tempestad de la vida también. Dios concede las peticiones de sus hijos amados y Dios se glorifica en toda circunstancia. Pablo empezó el viaje siendo un preso, un prisionero, y lo terminó siendo un líder, mi querido hermano. Dios lo hizo como un hombre que lideró, que llevó, que dio un buen testimonio y que por su testimonio se salvaron muchos. ¿Cuántos de nosotros en esta noche queremos ser así de testimonio? Un buen testimonio para todos aquellos que nos ven y no digan, ay no, ese toma malas decisiones, mira qué mal le fue en su matrimonio, mira qué mal crió a sus hijos. Nosotros por la vida predicamos, no predicamos con la boca, sino con nuestro testimonio. Así que en esta noche es importante saber que tenemos que tener tomar buenas decisiones en nuestra vida. La foto aquí atrás, ¿verdad? Tiene como decía mi esposa, blanco y negro, ¿verdad? Y a veces no quisiéramos tomar el camino más difícil o más feo, ¿verdad? Porque sabemos que ahí pues vamos a tener que comprometernos, vamos a tener que esperar, vamos a tener que esforzarnos más, ¿verdad? Y literalmente pues es como que ahí es donde está la perspectiva, ¿no? Que tenemos que ver esta noche. A nosotros, por ejemplo, ministerialmente, ¿verdad? Podemos tomar un camino fácil, ¿verdad? Con respecto a, nosotros no necesitamos responsabilidades, problemas, ¿verdad? Uno puede tomar el camino fácil, pero nosotros queremos tomar el camino correcto, aunque sea un camino que a lo mejor es más escabroso, más difícil, ¿no? Me recuerda cuando le pasó a Abraham y a Lot, ¿verdad? Y a su sobrino, ¿no? Que el tío y el sobrino, Dios los había bendecido, pero hubo un momento en que los pastores de ambos se peleaban por el rebaño, por las ovejas, y entonces Abraham le dijo, mira, tenemos problemas, ¿por qué no escoges tú un camino y yo otro y nos separamos, ¿verdad? A veces toca eso. Y Lot dice que escogió el camino que se miraba bonito, ¿verdad? Las llanuras de Sodoma y Gomorra, y él escogió irse a Sodoma, ¿verdad? Porque lo miró menos problemático, era más planito. Pero en cambio Abraham siguió, ¿verdad? Escalando montes, ¿verdad? Le tocó, si tú ves esos montes en Israel, wow, por ejemplo, Sodoma y Gomorra estaban asentados en el Mar Muerto, ¿verdad? Y en ese tiempo pues esa era una llanura hermosa, dice que era la llanura más fértil de toda la tierra, era codiciada, ¿verdad? Porque era bellísimo. Pero los montes que están a la par, hermano, eso ahí no hay ni un árbol, eso es puro desierto, esos son unos peñascos, ahí no se sube ni una cabra. Pues Abraham escogió eso, ¿verdad? Porque le gustaba escalar montes y hacer altares para buscar a Dios. Y eso fue lo que lo salvó, se puede decir, ¿no? Luego más adelante usted sabe que Abraham tuvo que interceder para que Dios sacara a Lot de Sodoma y Gomorra antes de que las ciudades fueran destruidas. O sea que en el principio algo puede parecer bueno, pero a la final se puede convertir en algo malo. A veces, pues por hacerlo fácil, ¿verdad? No hacemos lo correcto, y en este caso, pues muchas veces tenemos nosotros la decisión, tenemos la directriz, pero aún así tenemos que tener cuidado de no tomar la decisión equivocada, ¿no? Hay un texto en Proverbios que dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin de esos caminos es un camino de muerte, ¿verdad? Y a nosotros a veces nos parece que por aquí nos va a ir bien, pero tenemos que esperar, ¿verdad? Tenemos que pensar, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que agarrarnos del Señor y tenemos que preguntarle al Señor primero, ¿verdad? Hay algún secreto muy grande en el orar acerca de lo que queremos, ¿no? Y te das cuenta que Pablo, a pesar de que no tenía liderazgo, pero tenía al Señor, tenía comunión con Dios, había un propósito de Dios en su vida y tuvo, ¿verdad?, la oportunidad por esa misma comunión que tenían con Dios de animar a esa gente que literalmente, hermanos, para aquel tiempo, ya te imaginas tú, los barcos no eran grandes, pero había un gentío en ese barco, habían 270 y algo de personas en ese barco y todos naufragaron, pero Dios le garantizó que no se iba a perder ni una sola vida, ¿verdad? Y
Eso lo dio como testimonio, lo cual realmente hizo que, la verdad, la gente se diera cuenta que Dios estaba con él. Tenemos que procurar, hermanos, que la gente que esté a nuestro alrededor se den cuenta que Dios está con nosotros, ¿va? Aunque uno en la intimidad se siente desmayar, aunque uno siente que no puede, pero en el nombre de Jesús, hermano, Dios te va a respaldar. Dios te va a guiar como líder de tu casa, ¿verdad? Ahora mismo tu casa está enfrentando una situación difícil, tu hogar, ¿verdad?, ha sido sacudido por un ataque del diablo, por una tormenta, ¿verdad?, que probablemente pueda, muy posible que vayas a naufragar, si no financieramente, a lo mejor sentimentalmente o emocionalmente, ¿verdad? Puede ser que estés a punto de eso, pero mira, el Señor en esta noche te habla, te da una palabra y te dice en este momento que no se va a perder, no vas a perder, no vas a morir, sino que al contrario, ¿verdad? El propósito de Dios se va a cumplir en tu vida y en nuestra vida, en la vida de todo aquel que ve, que se siente débil, que siente duda, que a lo mejor no tienes el control, alguien más lo tiene, pero Dios, eres de Dios, porque mira lo que dijo Pablo, dice, por esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, dice. Pablo sabía que era de Dios. Yo soy de Dios, usted es un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios, y por eso dice que Dios le prometió, ¿verdad?, que él iba a actuar, él iba a intervenir en algo que definitivamente era una decisión equivocada que habían tomado esta gente, porque esta gente, imagínate tú, dice que a nomás vieron un vientecito agradable, dice que decidieron zarpar, hermano, y cuando zarparon, a nomás iban saliendo al océano, se encontraron con un huracán, literalmente, ¿verdad? Un huracán que en aquel tiempo, te imaginas tú que no había meteorología, no había radares, no había absolutamente nada. Eso era que un huracán categoría 5 podía entrar en un lugar y ni cuenta se daba la gente que venía un huracán de esa categoría. Hoy en día, gracias a Dios, podemos verlo, pero ¿qué pasa si un huracán de ese tipo, ¿verdad?, azota tu vida? De tipo espiritual, por decirlo así, ¿verdad? No tipo físico, pero tipo espiritual. A veces cuando uno siente, hermano, la cosa se puso fea y uno tiene que confiar en el Señor, ¿verdad? No solamente confiar en el Señor, sino ser usado por Dios para animar a otros, ¿verdad? Porque, hermanos, no vamos a perder, no vamos a morir, no vamos a naufragar, no vamos a zozobrar, hermano. Dios nos ha prometido, está con nosotros, tiene un propósito en nuestra vida y el propósito de Dios se va a cumplir en nuestra vida. Amén, así es. Y fíjate, aquí Pablo le dice, ahora sin embargo no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció el ángel enviado por Dios, a quien pertenezco y sirvo. Mira qué lindo, es lo mismo que mi esposo leyó. Pero no sé si te has encontrado en situaciones que alguien más tomó una decisión equivocada y tú te viste involucrado en eso, en ese problema, y tú le dices, wow, yo te lo dije. Pero después de todo eso la persona está metida en problemas y tú todavía la tienes que animar. Pues eso le pasó a Pablo. Él se los había advertido y después todavía los tuvo que animar y decir no se preocupen, ninguno va a morir. Y es una carga grande. A veces también como pastores nos pasa en la iglesia. Nosotros le decimos a la gente, no, eso no te va a ir bien ahí o así. Y tú lo ves que toma decisiones malas y después no te queda más que estarlo consolando. Porque tú se lo dijiste, pero después lo que te toca es orar para que Dios le dé fuerza, para que Dios lo ayude, porque ¿qué otra nos queda como pastores? Como dicen, ¿no?, que hay gente que no quiere consejo, sino consuelo, ¿verdad? Porque ya cuando les tomaron la decisión equivocada, pues no toca nomás que pegarles un abrazo y consolarlos y decirles, bueno, la próxima te va a salir mejor, ¿no? Pero qué importante es que nosotros encontremos el secreto, ¿verdad? Jesús le pedía a sus discípulos que oraran 1 hora con él, ¿verdad? Dice, cuando regresó le reclamó, le dijo, ustedes no han podido orar conmigo ni 1 hora. Y era porque los rabinos en Israel, ¿verdad?, en el tiempo del Señor, acostumbraban eso, ¿verdad? Cada vez que se iba a tomar una decisión, oraban por lo menos siquiera 1 hora acerca de la decisión. Nosotros hemos tomado decisiones de relaciones, de comprar, de vender, de mudarnos, ¿no? Carreras para seguir
negocios para abrir y ni siquiera hemos orado ni un minuto, imagínate tú. Qué importante es, ¿verdad? Poder preguntarle al Señor, ¿verdad? Y aún así, pues, si no depende de nosotros, pues Dios de todas maneras nos libra, ¿no? Pero qué importante es que podamos buscar la dirección de Dios, hermanos. Dios es real, el Señor está vivo, el Señor ha prometido a través de su Espíritu guiarnos a toda verdad. Y realmente, pues, que preguntarle al Señor, ¿verdad? Es lo que más conviene, saber que a veces nosotros, te digo esto y casi como un secreto ministerial, nosotros, mi esposa y yo, tenemos años lidiando con una decisión y no la hemos tomado, ¿verdad? Porque no hemos sentido paz del Señor, ¿verdad? Así que hemos estado ahí pendientes, ¿verdad? De estar seguros que la decisión que tomamos sea una decisión correcta, no tomar la decisión equivocada y después encontrarnos, ¿verdad? Que quizá quisimos coger una salida fácil, ¿verdad? Pero después nos encontramos que es un problema, ¿verdad? Así que es bueno que podamos confiar en Dios, ¿verdad? Y agarrarnos de Él. Y algo que me gustó a mí, que vi aquí en esta historia y que Pablo nos muestra con su testimonio, es que él no vio su condición, él no vio que estaba preso, él no vio que estaba naufragando, él se enfocó en lo que Dios lo había mandado a hacer. Iba para Italia, ¿verdad? A hablar con quien Dios lo había mandado a hablar, y él llevaba una misión. Nosotros también tenemos que enfocarnos no en nuestra condición presente, sino en el llamado que Dios tiene para nosotros. Quiero decirte que cuando tú tengas que tomar una decisión, por ejemplo, de mudarte de estado, de país o lo que sea, tú órale a Dios. Y una cosa muy importante es, ¿será que yo voy a servir a Dios al lugar donde yo voy a ir? ¿Será que lo primero que yo voy a ver no es una casa bonita donde yo voy a vivir, sino es una iglesia buena donde yo voy a asistir con mis hijos y mi familia? La iglesia, Dios, las cosas del Señor tienen que ser primero en nuestra vida. Porque si nosotros buscamos las cosas que a nosotros nos gustan, las cosas carnales, las cosas de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿y dónde está Dios en nuestra vida? Luego lo perderemos todo, como estos pobres perdieron el barco, pero Dios en su misericordia les salvó la vida. Quiero decirle algo a alguien. Tú decidiste, ¿verdad?, emprender cierta ayuda para personas, ¿verdad?, para gente. Nunca temas de que te va a salir mal, ¿verdad? Siempre hay que... cuando uno dice la Biblia, no dice la Biblia, sino que dice el dicho, haz el bien, no importa a quién, ¿no? Y dice claramente la Escritura también que nosotros debemos hacer el bien, ¿verdad? Y a veces dudamos y decimos, ¿será que nos va a salir mal? ¿Nos van a pagar mal? ¿Qué va a pasar con esto? Y en realidad, hermanos, no hay que pensar así. Media vez uno tiene en su corazón hacer el bien, siempre Dios va a saber bendecirte. Y esto puede ser para alguna persona en particular, para tus hijos, por ejemplo, ¿no? Tu familia. A veces decimos, no, ya no puedo más, ya no puedo más. No, uno siempre puede más. Y hay que tratar de hacer el bien. No estés esperando, vuelvo y repito, que la persona a quien ayudaste te regrese el bien que hiciste. Esa no es la razón por la cual ayudamos. Pero Dios, que todo lo ve, va a saber recompensarte de otro lado, a lo mejor no de parte de tus hijos, a lo mejor no de parte de las personas que ayudaste o a la persona que ministraste, ¿no? Porque a veces ministramos gente, ayudamos gente y a veces no encontramos ninguna reciprocidad, ¿no? No hay de regreso el agradecimiento, gracias, ¿verdad? O el reconocimiento. No te preocupes, Dios sabe, como dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de un tiempo tú lo vas a hallar, ¿verdad? O sea, igualmente Dios va a encontrar la forma de regresarte a ti la bendición. Dice la Biblia que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. No precisamente de la persona a quien sembraste, ¿no? Sino Dios se las va a arreglar para hacértelo llegar de cualquier parte, porque Dios no tiene problema haciendo eso. Así que en esta noche estamos contentos de poder compartir contigo este tema, saber que Dios te habló, ¿verdad? Como Dios nos habló a nosotros, y saber que aunque estos son pasajes que son increíbles, ¿verdad? Porque uno dice, wow, qué pasajes más maravillosos, ¿no? Siempre Dios tiene algo que decirnos en la palabra de Dios. Y quiero terminar con Deuteronomio capítulo 30, 19. Dice, a los cielos y a la tierra llamó por testigos, hoy contra vosotros
que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué tremendo, ¿verdad? Y eso le damos gracias a Dios porque ahí está la promesa de Dios, ¿viste? O sea, Dios pone delante de nosotros y nosotros tenemos que ponernos las pilas si depende de nosotros. Y si no, pues darle para adelante anyway y buscar el momento en que a lo mejor de la retaguardia vas a ir para adelante a ser un líder, porque eso es lo que Dios anda buscando. Dice que un líder no nace, sino que se hace. Y se hace precisamente por las decisiones correctas que tomamos delante del Señor. Este pasaje es un pasaje muy famoso, ¿verdad? Y dice que cuando ellos llegaron ya a la playa, cuando terminó el naufragio, dice que los nativos los recibieron, ¿verdad? A ellos con alegría, los trataron bien, ¿verdad? Porque Dios todo lo acomoda. Y Pablo, tratando de alimentar el fuego, va ayudando. Dice que cogió una rama y no se dio cuenta que en la rama estaba una víbora, una culebra venenosa. Y al querer Pablo, ¿verdad?, hacer esto, dice que la culebra lo mordió en la mano. Tanto así que los nativos dijeron: wow, este sí que está salado, como dicen, porque se acaba de librar de la muerte ahí del mar y ahora lo muerde esta serpiente, ¿no? Y dice que se quedaron viéndolo un buen rato a ver a qué horas caía muerto, pero dice que no le sucedió absolutamente nada. Entonces los nativos comenzaron a cambiar de opinión y comenzaron a pensar que a lo mejor era un Dios que había venido para ayudarlos, ¿no? Entonces, bueno, básicamente se les acomodó todo porque los trataron mucho mejor todavía, porque realmente, pues, dice que aunque bebiere cosa mortífera, ¿verdad? Dice que hollarán serpientes y escorpiones. O sea, por donde quiera que vayamos, siempre van a haber problemas, pero Dios va a estar con nosotros. Pablo terminó predicando casi 2 años. Cuando llegaron el centurión, por ver cómo Dios estaba con él, dice que lo hospedó en una casa, alquiló una casa durante 2 años, estuvo predicando el evangelio con toda libertad, después de que pasó todo esto. Nosotros creemos, hermanos, que Dios nos guarda, creemos que Dios nos provee, creemos que Dios nos cuida. No importa la circunstancia, aunque esté fuera del alcance de nuestras manos o aunque esté en nuestras manos, de todas maneras, hermanos, Dios siempre se glorifica, ¿verdad, pastora? Así es, no temas ni desmayes porque yo estoy contigo, dice el Señor. En esta noche Dios te ha hablado, Dios ha tocado tu corazón, que nosotros seamos una voz de aliento y no una voz de crítica, que seamos una voz de esperanza y no de condenación, que seamos una voz de fuerza, fortaleza y fe y no una voz de miedo. Así que en esta noche coge el camino correcto, busca la voluntad de Dios, pídele a Dios. Como pastora, como pastor, vamos a buscar la voluntad de Dios orando, leyendo la Biblia, entregando nuestra vida a Dios. Porque en la madrugada Dios te puede hablar. Tú oras y Dios te dice: mira, cuando te levantes, ve para allá. Y tú dices: wow, de verdad que hoy mi día salió bien. ¿Por qué? Porque buscaste la presencia de Dios. Así es, por tu propósito, por tu familia, por tu comunión con Dios, por tu empresa, por tus planes, por tus proyectos, que tú y yo cada día podamos decir: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, ¿verdad? ¿Para qué? Para fortalecernos, para revelarse a nuestras vidas en el nombre de Jesús. Así que Amén. Estamos en victoria esta noche.